bien? Marcos 5:25. Y vamos a leer hasta el versículo 34. Vamos a hablar de la mujer que tocó el manto de Cristo. Amén. Dice la palabra de Dios de la siguiente forma. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes que le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves la multitud que te aprieta y dices, me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postó delante de él y dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana ¿de qué? De tu azote. Queda sana de tu azote. Amén y amén. Bueno, voy a tocar un tema que le he puesto por título Llaves para recibir de parte de Dios. Llaves o claves. ¿Cómo le ponemos? Ayúdenme con el título. Llaves, claves, tics o pasos o no sé, para recibir de Dios. ¿Cuántos quieren recibir de Dios? Mire, yo quiero decirle algo, las cosas que nosotros deseamos, que hemos orado hacia Dios, Dios en la Biblia muestra un proceso, de la cual ese proceso tenemos que ser conscientes, que tenemos que ver si se cumple ese proceso, se recibe. Si no se cumple ese proceso, no se recibe. Que por eso le puse llaves. Y una llave da la otra llave. ¿Sí me entiendes? Si tú no entiendes la primera llave, no vas a entender la segunda. Para entender la segunda, tienes que haber aprendido la primera. Para aprender la tercera, tienes que haber aprendido la segunda. Y así sucesivamente. Entonces vamos a hablar de esas llaves que Dios ha dispuesto en su palabra para que cualquiera persona que lo ama y que le sirve, reciba de parte de él. Y Dios quiere que lo entiendas. Amén. Y bueno, yo estaba leyendo un libro, estaba mirando una nota periodística de un hombre llamado Warren Buffett. Warren Buffett, no sé cuántos han escuchado de Warren Buffett. Este Warren Buffett fue un multimillonario norteamericano ya hace muchos años, pero un hombre millonarísimo, bastante millonario, más que quizás que este hombre de Windows, ¿cómo se llama? De Bill Gates o esos grandes millonarios que usted ha escuchado. Pero en su momento, en su tiempo, pues un periodista le preguntó a este hombre multimillonario, le preguntó cuáles eran las claves de su éxito, cuál era el secreto de su éxito. Y entonces este hombre, Warren Buffett, dijo dos cosas. Dos cosas son las claves del éxito en mi vida. La primera es la certeza del amor incondicional de mi papá. La certeza del amor incondicional de mi papá. Wow. Cuando yo leí esa parte dije, wow, qué papel tan importante desempeñamos nosotros los padres. Y uno cree que no es importante el pasar un tiempo con su hijo. Uno cree que es el ridículo, más ridículo por estar uno dando botes en el pasto con sus hijos. Y fíjame, mi amado hermano, que esta es una de las razones fundamentales la que hizo que este hombre desarrollara en su niñez y posteriormente en su adolescencia y su juventud seguridad. Seguridad, porque la seguridad viene de parte nuestra como padres, amados hermanos. Créame que nosotros hacemos de nuestros hijos o hijos inseguros o por el contrario, hacemos hijos ¿qué? Seguros. Y entonces este hombre dijo, bueno, esta es la primera, muy importante. Y un día voy a predicar sobre este tema en particular, cómo dar seguridad a nuestros hijos. ¿Sabe cuál fue la segunda clave? Descubrí que yo no estaba siguiendo correctamente las instrucciones que se me daban.
Yo mismo tuve que descubrir ese principio. ¿Por qué? Y entonces él contó una anécdota que le ocurrió en su niñez, en su adolescencia en el colegio. Cuando él estaba yendo al colegio y estaba presentando una prueba, el maestro le puso una prueba ya, varias preguntas, no sé cuántas, había más o menos 20, 30 preguntas. El encabezado de la prueba decía, coloque, escriba su nombre completo. Y después de que él hubo escrito su nombre completo, en la parte que seguía decía, ahora siga las instrucciones al pie de la letra. Lea todo el examen y luego responda. Entonces, ¿qué hizo? Él empezó a poner su nombre y empezó a contestar. Pregunta 1. Leía, contestaba. Segunda leía. Cuando de repente, al minuto, se levantó una compañera de clase y entregó su examen. Lo terminó. Y entonces él pensó para sí, wow, esa muchacha debe ser muy inteligente. Yo también soy inteligente. Y empezó a seguir contestando, hasta cuando llegó a la pregunta número 20. La pregunta número 20 decía, si has llegado a este punto, entonces esta pregunta quiere decir, si leíste ahí esta, no respondas el examen, sino entrégalo a tu maestro. No sé si me expliqué. ¿Qué tenía que haber hecho Warren Buffett? Leer primero y después contestar. ¿Qué hizo su compañera? Leyó primero y por eso entregó en un minuto. Él se puso a contestar pregunta por pregunta y la respuesta era que la última pregunta decía, no contestas ninguna y entrega. ¿Por qué este ejemplo? Porque muchas veces nosotros no sabemos seguir instrucciones. Y esta es la razón por la cual vamos a mirar que en la historia de esta mujer sanada de hemorragia que está relatada en los evangelios sinópticos, por ejemplo, lo vemos acá en Marcos 5, en Lucas 8 y también en Mateo, habla de una mujer que padecía hacía más de 12 años de una enfermedad, de una hemorragia que era incontrolable. No era el uso de la mujer, no era su periodo menstrual, sino era mucho más que eso. Y note algo interesante, y es que esta mujer estaba en una condición desesperante. Bueno, yo soy hombre y pues no podría comprender tan plenamente como una mujer lo que significa eso, pero lo puedo imaginar. Una mujer que se está volviendo anémica, que está perdiendo cada día peso, que está perdiendo... Esa es la parte de salud, pero fíjese que había una condición también de impureza ceremonial, de acuerdo al orden judío. Pues mi amado hermano, ella, de acuerdo a su dolencia, pues se hacía socialmente impura. Y entonces, esto era una doble carga para ella. Primero, su cuerpo no respondía, pero en segundo término, era una persona segregada socialmente hablando, ¿cierto? ¿Y cuánto tiempo duró esta mujer viviendo esto? 12 largos años, mis amados hermanos. Y de acuerdo con las leyes judías, amados hermanos, con las leyes judías de aquel tiempo, pues si esta mujer llegaba a tocar a alguien, ella haría de esa persona que tocaba o de cualquier cosa en la cual tocara, la haría también ceremonialmente impura. Es decir, esta impureza no le permitiría que formara parte de cualquier aspecto de adoración de Israel. O sea, había un lugar en el templo de adoración, un lugar especial para las mujeres. Y las mujeres se iban allá a adorar al Señor en el templo. Pero ¿qué quiere decir? Que ni aún con otras mujeres podía compartir ella, porque era ceremonialmente impura. Si llegara a tocar a alguien, mi amado hermano, por la misma ley, ¿cierto? Ella podía dejar impura a la otra persona también. Y tenía que estar fuera esa persona 7 días, fuera del campamento, hasta que quedara pura otra vez. Entonces, eso es lo que pasaba. O sea, la ley hacía que ella estuviera incluso divorciada de su esposo, porque la Biblia menciona en Levítico 15, si usted quiere anotar esa cita bíblica, Levítico 15, 19 al 31, habla de las impurezas por los flujos. Y alguien me preguntaba, pastor, pero ¿no le parece como injusto que una mujer cuyo cuerpo tiene que tener flujos sea impura? Pero es que esto fue consecuencia de la caída del hombre. Lamentablemente todo esto que estamos viviendo suena como injusto,
Pero todo esto Dios lo permite para que nos demos cuenta de la gravedad de la caída del ser humano, cuando Adán y Eva decidieron pecar voluntariamente, cuando decidieron traicionar al Señor. Entonces esto hacía que la gente fuera consciente de eso. Entonces note algo interesante, que la condición que estaba viviendo esta mujer, no solamente física, sino que ella ahora estaba excluida de la sociedad. No podía ponerse en contacto con sus amistades, estaba literalmente excomulgada de los servicios de la sinagoga, estaba excluida de la corte de las mujeres en el templo. Pero no solamente eso, sino que usted lee, vea por favor otra vez el pasaje bíblico, dice, esta mujer hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Pero fíjense, ahora el versículo 26, dice, y ella había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba, ¿qué? Peor. Ahora, nótese algo adicional a esto, su condición física, su impureza ceremonial, el ser excluida, ¿cierto? Excluida socialmente. Ahora le añadimos a esto que ella fue a médicos para ponerse mejor, pero lo único que hizo fue sufrir más. Lo único que hizo fue sufrir más. O sea, cada vez ella estaba más enferma y cada vez estaba más pobre financieramente hablando. ¿Me hago entender? Lucas, por ejemplo, el evangelista, que era médico, también nos dice que ella había gastado en médicos todo cuanto tenía. Eso lo dice Lucas capítulo 8, 8:43, dice que todo lo había gastado. Y yo creo que Lucas sabía mucho de cobros de médicos, ¿cierto? Pero había médicos malos también en aquel tiempo. Médicos que le decían, tómese esta agüita, hágase una de zanahoria, hágasela con la raíz de no sé qué y esto le ayuda. Y resulta que ella gastó de todo eso. Y 12 años, mi amado hermano, con esta situación, lo único que le interesaba a la gente era tomar su dinero porque no le interesaba la salud de ella. Algunos rabinos explicaban acerca de esto, que habían diferentes fórmulas para ayudar a las mujeres que estaban siendo afligidas por este azote de las hemorragias. Pues mi amado hermano, hoy en día podemos decir que cuando un alma está enferma, a menudo muchas personas también acuden a diferentes remedios, buscan diferentes soluciones, van al médico, le preguntan a su amigo, le preguntan a su vecino, ¿tú conoces de alguien que me pueda ayudar en esto? Gastan tiempo, gastan mucho dinero solamente para quedar en que gastan mucho en muchos médicos. Pero yo le quiero decir algo, solamente el doctor Jesús puede sanarte. Solamente el doctor Jesús puede liberarte. Gloria a Dios. Entonces, interesante porque el texto nos dice que ella cuando oyó hablar de Jesús, vaya conmigo al pasaje bíblico, dice, había sufrido de muchos médicos, había gastado todo lo que tenía en médicos, había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba, ¿qué? Peor. Pero el versículo 27 cambia la historia. Y cambia la historia con un verbo que es muy importante que tú y yo lo tengamos en cuenta. ¿Qué fue lo que hizo primero esta mujer? Ella oyó, diga conmigo, oyó hablar de Jesús. Y ahora fíjense que aquí vamos a hablar de las etapas o las llaves para recibir un milagro. Entonces ella empieza, yo voy a hablar primero un poquito históricamente porque ella empezó a pensar dentro de sí, meditó dentro de sí misma, dice, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Ahora, notemos otra vez, vuelvo y recapitulo esto. Debido a la condición que ella tenía, pues era una condición vergonzosa. Porque si la gente sabía en esa cultura que ella tenía un flujo de sangre, pues inmediatamente era como si tuviera lepra, era como si, no sé cómo describirlo, pero esto era terrible, mi amado hermano. Ahora, piense en algo, era tal ese desespero de ella que no le importó. Yo creo que tocó fondo. Ya no le importa tocar gente. Si me han de apedrear, apedrenme. Mejor me harían un favor, ¿cierto? Si han de hacer algo, pero yo digo, el último recurso es simplemente si toco el borde del manto de Cristo. Y así, mi amado hermano, esa multitud apretaba a Jesús y ella quería hacer todo en secreto, quería que no se notara
que nadie públicamente notara la condición que ella tenía. Así que no podía ella pedirle abiertamente a Cristo, Señor, ayúdame que tengo un flujo de sangre. Imagínense el escándalo tan terrible que se formaría allá. Pero ella pensó, si tan solo tocar el manto, el borde de su manto, ¿qué? En el griego, vuelvo y digo, es una palabra que significa soso, S-O-Z-O, soso. Esa palabra es la raíz para salvación. O sea, cuando Cristo murió en la cruz, ¿qué fue lo que nos dio? Soso, salvación. Pero cuando tú miras el idioma en griego, la palabra soso no solo significa salvación, sino también significa sanidad. No sé si me estás entendiendo. Salvación, sanidad. Por eso la Reina Valera indistintamente traduce soso como salvación o sanidad. Pero ella está diciendo sana, seré salva. Es la misma palabra. Entonces, debido a esto, entonces fíjense que ella, ella simplemente medita y dice, Señor, en realidad lo único que me queda es tocarte. Creo que el último plan debía haber sido el primero. Si Jesús hubiera sido el primero en su vida, pues no hubiera tenido que gastar dinero, ni tampoco hubiera tenido que sufrir tanto tiempo. A veces nosotros como cristianos hacemos al revés. Teniendo a Cristo en nuestro corazón, vamos allí, vamos allá, vamos aquí, y buscamos soluciones en todo lado. Y cuando ya se han acabado todos los recursos, ahí sí venimos a Cristo. Cristo quiere decir que tienes que buscarlo a Él primero. Como decía Fanuel, uno no debe confiar en las personas totalmente. Pero no, tampoco queremos desarrollar un espíritu de sospecha, ¿no? Entonces por allá, entonces no, es que el pastor dijo que no hay que confiar en ninguno de ustedes, usted me cae gordo, ¿cierto? No hay que entender mal. Hay que confiar en gente sabiendo que algún día nos van a fallar, pero hay que confiar incondicionalmente en Jesucristo porque Él nunca nos falla. Amén. Ahora, no hay ninguna evidencia en la Biblia de que Jesús sanó de esta manera antes. O sea, la única forma en que muestra la Biblia en que lo tocaron en el manto fue aquí en este lugar. O sea, pareciera como que hay una superstición y parece que hay unas falsas doctrinas que han dicho que ahí tienen la borla del manto de Jesús. Y que ahí tiene algo sagrado, la borla sagrada de Jesús. ¿Alguien tiene cortina en su casa? ¿Se ha visto que las cortinas algunas tienen borlas, unas bolitas ahí que tienen como unas manchas ahí? Pues resulta que a los sacerdotes, ellos tenían en su manto, lo caracterizaban, eran 4 borlitas, eran 4 borlas de color azul, púrpura, azul cielo y blanco. ¿Y por qué color? Porque el color indicaba que ellos no habían sido llamados por un hombre, sino habían sido llamados desde el cielo para ser sacerdotes. Jesús tenía esas borlas. ¿Cómo le parece? Aunque no era levita, él era judío, pues él tenía esas borlas. Y entonces la mujer cuando vio eso dijo, wow, las borlas simbolizan la ley. Las borlas simbolizan la palabra del Señor. Y creo que voy a tocarlo por fe. No es que estemos aprobando de que haya algo mágico en ese manto, simplemente ella actuó en fe. He visto sanidades que, por ejemplo, se han dado por un pañuelo. Por ejemplo, oramos por un pañuelo, la otra persona lleva el pañuelo al enfermo y la persona por fe parece que recibiera una sanidad. Pero no es que el pañuelo sea mágico, ¿me entiende? Ni tampoco vamos a vender pañuelos acá. Pero esto es lo que está diciendo, mi amado hermano, que no hay evidencias, pero lo que estamos tratando de establecer o de resaltar es la fe o el punto de contacto que tuvo esta mujer en cuanto a su fe. Y había muchas cosas que de pronto podemos encontrar, por ejemplo, en errores doctrinales de esta mujer, porque no falta el que diga, sí, hay que hacer un manto como el estilo de Jesús, vamos a vender el agua del río Jordán aquí en frasquitos, y vamos a tener la rosa de Sharon y no sé qué, y todas esas cosas, y la serpiente de bronce para que la gente que la vea sea sanada. Mis amados hermanos, no estamos hablando de eso, estamos hablando de la fe en Cristo. Hay un texto en Santiago que dice que si alguno está enfermo entre ustedes, ¿qué es lo que debe hacer? Llame a los ancianos de la iglesia y únjalo con aceite. El aceite no es que tenga nada mágico, el aceite simplemente es un elemento como para afianzar la fe de personas que todavía creen que todavía necesitan de un elemento, pero no es el elemento en sí que tiene la fe o poder. A veces la gente nos invita a nosotros como pastor, y pastor, yo quiero que usted ore por mí, claro, y todo tiene aceite, no importa, si no hay aceite, tranquilo.
Y entonces, ¿tienes un poquito de aceite por ahí? Pero no, tiene que ser aceite de oliva, porque así dice la Biblia. No, el aceite de cocina sirve. No tiene que ser de oliva, puede ser de soya, puede ser de palma, puede ser de cualquiera. El aceite en sí es un símbolo, simplemente es un punto de contacto de fe. Pero no, si no hay aceite, el aceite se llama Espíritu Santo. ¿Entiende eso? Entonces, esta mujer necesitó ese punto de contacto, mis amados hermanos. Cuando ella tocó el manto de Cristo, nótese algo, tocó su manto, dice el versículo 27, ahora el versículo 28 dice, si tan solo tocare su manto. Ahora, fíjense la convicción con lo que le está diciendo. Si tan solo tocare su manto. O sea, no está diciendo, bueno, tengo que acogerle todo el abrigo al Señor Jesús y salir corriendo. No, si tocare solamente una puntica de del manto, seré que sanada, salvada. Y en segunda, dice el versículo 29, ¿y qué ocurrió? Después de que ella hizo esa confesión, dice el versículo 29, y enseguida, no antes, no después, no en 10 minutos, sino enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. ¡Wow! En este momento eres sano. ¡Wow! Dale pues, si le vas a dar ese... Qué interesante, mis amados hermanos, cuando esta mujer tocó el borde de Cristo, el borde del manto, y este momento, este pasaje nos muestra que él estaba mirando, cuando en ese momento él sintió que algo salió de sí, algo salió virtud, dice la palabra, salió virtud, salió poder. Ahora, note algo que antes mucha gente la estaba apretando, ¿cierto? Recordemos también que Jesús estaba 100% en su humanidad. Él no sabía quién lo había tocado porque era 100% hombre. O sea que tenía limitación. Pero él sintió que salió virtud de él. Y entonces, fíjense algo, él pregunta, ¿quién ha tocado mis vestidos? Hola, ¿cómo es que uno sentir que le toque el pantalón acá? A veces mi nieta me hace así. Y bueno, ya hace fuerza, siento que se me van bajando los pantalones y te voy acomodándolos, ¿cierto? Pero a veces le toca, a veces la gente le toca a uno aquí y uno no siente. Pero él sintió. Él sintió como que salió algo de él. No sabía quién lo tocó. Los discípulos estaban asombrados de que Jesús hiciera una pregunta. ¿Qué pregunta tan tonta, Señor? Dada la situación, digamos, sus discípulos le dijeron, pero Señor, ¿tú ves la multitud que te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero los discípulos no entendían lo que estaba diciendo Jesús. Nótese algo, hay una diferencia entre un contacto casual y con Jesús y el alcanzarle para tocarle en fe. Tú no estás acá para tener un contacto casual con Cristo. Tú estás acá es para alcanzarlo y tocarlo con fe. ¿Me hago entender? Ahora, podemos imaginarnos que debido a la opresión de la multitud, esto chocaba con Jesús y cuando el milagro de la mujer fue revelado, ellos pudieron decir, bueno, yo choqué con Jesús, yo le toqué, pero aún no me siento sano, no, todavía no siento nada raro en mi corazón, no siento nada. Pero fíjense que mucha gente puede estar aquí viniendo a la iglesia, puede estar diciendo, no, yo sentí que habló Dios a mi vida, simplemente tocarlo. Pero hay gente que va a decir, Señor, me habló contundentemente a mí. Quiere decir, esta persona lo tocó con fe. Tú no vienes acá por cualquier cosa, amado hermano. Tú vienes acá es para seguir instrucciones de parte de papá. Empecé contándole la historia de Warren Buffett. Y le dije el segundo secreto de él. Primer secreto. Él estaba convencido del amor de su papá. Pregunto, ¿tú estás convencido que papá te ama? Y no estoy hablando de tu papá terrenal, porque estoy seguro de que te ama. Y si no te ama, no importa. ¿Estás seguro de que papá Dios te ama? Segunda pregunta. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro en esta misma hora de seguir las instrucciones? Esta mujer tuvo que empezar a seguir las instrucciones. Y fíjense que este proceso empieza a darse en varios pasajes de la Biblia. Ella empezó a tocarlo, lo tocó con fe. Digo, sí, tan solo, sí, tan solo. Entonces, fíjense que cualquier contacto, no es cualquier contacto con Cristo lo que va a salvar a los hombres,
sino es el despertar de nosotros mismos para venir a Él. Cuando vienes con expectativa, cuando dices, Señor, voy a deponer mi orgullo, voy a deponer mi altivez, mi soberbia, porque a veces creo que me las sé todas y no. Y fíjense que esto es lo que tiene que ver con eso. Pero para terminar, quiero simplemente cotejar esta parte. Escuche bien esto. Si tú sigues las llaves que siguió esta mujer, vas a recibir lo que estás pidiendo. Miremos otra vez. ¿Qué fue lo primero que dice el versículo 25? ¿Qué hizo ella? Dice la palabra de Dios. Pero la mujer desde hacía años padecía flujo de sangre. Versículo 26. Había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Eso se llama problema. Situación. Versículo 26. Cuando oyó hablar de Jesús, ¿qué fue lo primero que hizo? Tóquese las dos orejas que tiene. Algunas son más grandes que otras, pero todas cumplen la misma función. Dígale, Señor, ayúdame a escucharte. Diga, ayúdame a escucharte. Primera llave. ¿Cómo se llama la primera llave? Aprende a escuchar de Jesús. Jesús dijo en una palabra, mis ovejas oyen mi voz. Y en un mundo tan convulsionado como el que vivimos, usted va a escuchar muchas voces. Pero usted va a reconocer solamente la voz de Dios. Amén. Usted va a escuchar la voz de su amiga, de su vecino, de su jefe, de las personas que no tienen testimonio. Hermanos queridos, el Señor está diciendo, aprende a escuchar la voz de tu pastor, el Rey de Gloria. Entonces, la primera cosa que ella aprendió fue escuchar. Ahora, ¿qué escuchó? Cuando yo escucho la palabra, no solo escucho lo que me conviene, sino también lo que Dios quiere que yo haga. Muchas cosas de las que Dios quiere que yo haga, muchas veces me sacan de mi comodidad, me sacan de ese placer que tengo, Dios. Y entonces Dios dice, muévete. Si tú escuchas y sigues sus instrucciones, prepárate porque Dios te va a bendecir. Ahora, fíjense la segunda. Quiero compartir la segunda clave o segunda llave. Es que ella no solo oyó de Dios, de Cristo, sino ella empezó a decir. Vaya conmigo al versículo 27. Dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto. Porque el versículo 28 dice, porque decía. ¿Qué es lo que tu boca tiene que decir? Ella por 12 años, mi amado hermano, estuvo diciendo enfermedad. Por 12 años estuvo diciendo, yo creo que esto no va a funcionar. Ahora, después de que ella oyó de Cristo, de sus obras, de los milagros que él hacía, pues a sí mismo creyó y ella se dijo a sí mismo. Es decir, que cuando tú oyes de Cristo, cuando tú oyes de la palabra, cuando tú dices, Señor, esto no solamente está en la Biblia, en la historia, sino lo tomo para mí en el hoy, estás hablando en fe. Entonces tú tienes que educar tu boca para hablar fe, no hablar enfermedad, no hablar derrota, no hablar pobreza, no hablar lo que el diablo quiere que tú hables. Entonces, cuando tú pones la palabra de Dios en tu boca, digamos, esa palabra, ella dijo, volvemos al versículo 28, dice, porque decía, esa palabra decía, es una palabra en griego que es la palabra lego, como los legos. Esas cacharritos que son como ladrillitos que ponen allá como a armar. O sea, esa palabra tiene un propósito. La palabra lego significa una palabra, un discurso sistemático, ordenado o fijado. O sea, tiene un propósito. Tú no dices algo por decirlo, sino que eso que tú estás diciendo está determinado para cumplir un propósito. ¿Me entiendes? Cuando tú dices la palabra, no es por decirla ahí, por decirla, sino tú dices, Señor, esta palabra la digo hoy, esta palabra está escrita en tu Biblia, en tu palabra, y hoy creo que va a cumplir un propósito. Ella dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, ¿seré qué? Sanada. Ella dijo un lego. Ella dijo alguna palabra determinada, sistemática, fijada. Ahora, cuando ella dijo, no solamente lo dijo, sino que actuó, diga conmigo, actuó.
se movió. O sea, hay gente que llega solamente hasta acá y dice, sí, yo declaro que el diablo está derrotado, declaro que esta casa hay sanidad, declaro que en esta casa hay abundancia, pero le falta el moverse. Entonces la tercera llave es, muévete. Primera llave, ¿cuál es? Escucha. Segunda llave, habla. ¿Habla qué? Lo que escuchas de Dios. Tercera llave, muévete. Ella dice la palabra, vino por detrás. Vaya conmigo al versículo número 27. Cuando ella oyó hablar de Jesús, ¿qué hizo? Vino por detrás de entre la multitud y tocó. Entonces, ¿cómo sabemos que la palabra obró en ella? Porque actuó. Hay muchas personas que saben mucha Biblia, pero no actúan en ella. Y el conocer solo Biblia no te hace más. Es lo que tú practicas de la palabra lo que te hace más. Es lo que te hace verdaderamente victorioso. Porque hay muchos oidores olvidadizos. Hay muchas personas que saben mucha doctrina, saben mucha Biblia, pero eso no es suficiente. Lo que Dios te va a juzgar a ti en el cielo no es cuánto tú sabes, sino cuánto tú practicas de lo que sabes. Eso es lo que es. Hay gente que se preocupa por conocer más. Ay, yo quiero aprender el Apocalipsis, pastor. Ay, quiero saber cómo es el milenio. Ay, quiero saber cómo es el arrebatamiento. Pero yo te digo una cosa, eso es maravilloso que lo aprendas. Pero Dios te va a preguntar, no cuánto sabes de eso, sino cuánto has practicado de lo poquito que sabes. Entonces esta mujer escuchó, se dispuso a escuchar, luego empezó a hablar lo que escuchó acerca de Cristo, luego actuó, vino por detrás, tocó a Cristo. Viene la cuarta llave, mi amado hermano. La cuarta llave es que cuando tú dices la palabra, cuando tú tocas a Cristo, aprende a recibir. Porque hay gente que no sabe recibir. Entonces, ¿cómo es eso, pastor? ¿Cómo es eso de que recibió? Pues ahí está. Cuando ella recibió, ella sintió inmediatamente en su cuerpo que había sido sanada. Ella dijo, Señor, me siento sana. Y le habló a su cuerpo. El cuerpo tenía que obedecer lo que había recibido. Esa es la cuarta llave. La cuarta llave es que usted tiene que decir, sí, soy sano, soy libre. Amén. Gloria a Dios. Quinta llave. ¿Sabe cuál es la quinta llave? La quinta llave es que lo contó. Hay muchos milagros. ¿Cuántos han recibido milagros acá de parte de Dios? Pero ¿cuántos han contado? ¿Te imaginas? Si todos contáramos lo que Dios hace, hermano, tendríamos un culto acá de 3 días seguidos y no acabaríamos. Porque ¿cuántos milagros hace Dios a diario en nuestras vidas? Entonces aprendamos a contar. O sea, cuando uno testifica acerca de lo que Dios ha hecho y le da gloria a Dios, escuche esto, y se mantiene a sí mismo en condición para que el poder de Dios siga obrando. O sea, cuando tú le estás contando al mundo el Dios grande que tú tienes, cuando tú le cuentas al mundo que tú no estás negando tus problemas, pero estás diciendo, en mis problemas tengo un Dios grande. Entonces tú estás simplemente habilitando a Dios para seguir obrando en tu vida. O sea, la misma fe que lo hizo salvo o que la sanó, es la misma fe que te va a mantener sano. Hay muchas personas que pierden su sanidad, la obtienen, pero la pierden porque no dan testimonio. Ay, ay, ay. ¿Cuántos dicen ay, ay, ay? Sí, hay gente que uno ora por ellos, Señor, sánalo, Señor, y parece que se sanó. Pero después de un tiempo otra vez vuelve otra vez. ¿Sabes por qué pasó eso? Porque no sabemos dar gracias a Dios, porque no le contamos a otros muchas veces. Entonces esta mujer inmediatamente sabía en ese momento que había sido sana. Cuando Cristo empezó a preguntar, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? ¿Quién me tocó? Y los apóstoles empezaron a decirle, Señor, pero todo el mundo te aprieta, pero es que alguien me tocó, no como todo mundo, alguien me tocó con fe. Esta mujer se vio inmediatamente confrontada, inmediatamente dijo, Señor, yo fui la que te toqué, y entonces empezó a contar el problema. Cuando ella empieza a contar el problema, imagínense que todo el mundo empieza a cargar para atrás. Esta mujer tenía flujo de sangre, me tocó a mí. ¡Ay, fuchi! Me tocó a mí. ¡Ay, ahora me toca! Ahora quedé ceremonialmente impuro. Ya no puedo ir a la sinagoga. Ya no puedo ir al templo. ¿Ahora qué voy a hacer? Todo el mundo empezó a decir eso. ¿Sabe cuál fue la reacción natural de la gente?
empezar a blasfemar, empezar a renegar esta mujer quién era para tocarme y esto. Ya estaban alistando sus piedritas. Porque dejó supuestamente ceremonialmente impuro a toda esa multitud, la dejó impura, a los que tocó. Porque al que tocó, por ejemplo, yo tocara aquí a Dani y quedaba impuro. Pero si Dani después tocaba a Blanca, también quedaba impura. Eso era una cadena, una cadena. Entonces todos quedaron literalmente impuros, ceremonialmente hablando. Y entonces vean ustedes, mis amados hermanos, que esta mujer, a pesar de todo, y alguien diría, Señor, te contaminó porque tocó sus vestiduras, ¿sí o no? Alguien podría decir, ¿será que esta mujer pudo contaminar a Cristo? Respuesta, no. No puede contaminar a Cristo. Antes Cristo la liberó. Gloria al Señor. Entonces, qué tremendo. Y saben una cosa, me llama la atención porque en la Biblia muestra por lo menos 2 ejemplos más del mismo proceso. Cuando David, por ejemplo, mató a Goliat, ¿sabe qué hizo? Lo mismo. Él oyó primero lo que se ofrecía de recompensa por derribar a Goliat. Cuando oyó, dijo, yo puedo hacerlo, porque no lo voy a hacer en mis fuerzas, lo haré en el poder de Jehová de los ejércitos. Entonces David dijo, y cuando se fue al del gigante, le dijo, tú vienes a mí con espada, con lanza, con jabalina, con todas armas materiales, pero yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, y hoy declaro que tus carnes las comerán las aves de los cielos. Habló la palabra, la dijo. Pero luego cuando se vino el gigante, él la hizo. Tomó 5 piedras lisas del arroyo. Esto estaba ya hablando del primer libro de Samuel 17 para que lo lea. Las echó en su saco pastoril, tomó una de las piedras, la puso en su cauchera. Y cuando venía el gigante con su lancero, ¿y qué cree usted? Este hombre estaba armado solamente tenía un huequito acá entre aquí. Y parece, ¿dónde cree que metió la piedra? Ahí entró la piedra. No la mandó David. ¿Sabe quién la puso ahí? La mandó Dios. Porque cuando tú actúas en fe, Él dirige tus piedras, mi amado hermano. Tu lucha, mi amado hermano, el diablo, vea. Yo te voy a decir una cosa. El diablo puede que te haya robado esta semana. Si alguien te quitó a ti, yo te lo repongo 5 veces. El que te quitó a ti, pierde 5 veces. Porque no se metió con cualquiera, se metió con un hijo mío. Yo te digo a ti, si alguien te robó a ti, si alguien te quitó algo, se metió con él. Aparentemente tú dices, no, pero es que era $1.000.000, y ahora cómo va a hacerme sufrir, buscando esa plata, y puede ser 20 millones, lo que sea, te han tumbado 100 millones de pesos. Dios es el dueño del oro y de la plata y es tu papá, tú eres el heredero de él. Y entonces este hombre dijo, voy a hacer caer a este gordo. ¿Sabe una cosa? Dijo la palabra, la piedra entró en el único hueco que tenía libre este varón. Cayó como, entre más grande el totazo. Entre más grande el problema, diga conmigo, entre más grande mi problema, más grande el totazo. Hermano, cayó, levantó un polvero, cuando cayó al piso tembló la tierra, todos los soldados saltaron así del totazo. Y ¿sabe una cosa? Después David testificó. ¿Sabe cómo testificó? Cuando le cortó la cabeza al gigante. Un testimonio, aquí está la cabeza. Todos los filisteos, que eran como un sinónimo de demonios, salieron corriendo, pies en polvorosa. El hijo pródigo, cuando estuvo lejos del padre, hizo lo mismo. Él escuchó, él dijo lo que escuchó y dijo, voy a ir donde mi papá. Mejor es estar como empleado de mi papá que estar acá cuidando cerdos. Se levantó, o sea, lo hizo, empezó a caminar. ¿Y sabe qué ocurrió? Como en las otras 3. Porque todos saben que cuando el Señor derribó a Goliat a través de David, el Señor se gozó con David. ¿Cuántos saben que esta mujer se gozó? Porque yo estoy seguro que se gozó. Y para rematar, esta mujer, ¿sabe qué le dice el Señor? Porque como sabía que todo el mundo la estaba mirando rayada, dijo, hija mía. Le dice, hija mía,
Ay, perdón, me estoy metiendo con la hija del maestro. Venga, Señor, no, es mi hija. Tu fe te ha sanado. Tu fe te ha sanado. El Señor te está diciendo, hijo mío, tu fe te ha sanado. El Señor le dijo a David, tu fe te ha sanado, es mi hombre conforme a mi corazón. Le dijo a Samuel, él es hombre conforme a mi corazón. Cuando el pródigo volvió a casa, venía así como perro arrepentido, con las miradas tan tiernas, con los ojos partidos, venía con el rabo entre las piernas, venía así, no tenía cara para mostrarle al Padre. Y ¿sabe? El Padre apenas lo ve a lo lejos, empieza a hacer los 100 metros planos y llega corriendo donde este muchacho lo abraza y él dice, Padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él habla, está dando testimonio. No merezco ser llamado uno de tus hijos. Cuando dice eso, ¡pum!, el Padre lo corta y dice, tranquilo. Y le manda a sus empleados, colóquenle el mejor vestido, colóquenle el mejor calzado, colóquenle el anillo, porque este hijo perdido lo tenía y ahora es hallado. Y hubo una gran fiesta. Ese fue el testimonio de la fiesta. ¿Sabe que hay una gran fiesta cuando usted confiesa a Cristo? Hay una gran fiesta cuando usted escucha atentamente. Hay una gran fiesta cuando usted va a Él. Amén. Cuando usted se regocije y deje de hacer cara de limón, usted está empezando a testificar de todo lo que Dios ha hecho en su vida y va a ver la victoria más adelante. Una vez ¿sabe? Nosotros somos vencedores a través de la sangre de Cristo. Usted no es cualquier accidente de la naturaleza. Si el diablo viene a recordarle su pasado, usted recuérdele muy amablemente al Señor Diablo su futuro. Señor Diablo, usted viene a recordarme mi pasado, pero mi pasado ya fue lavado por la sangre de Cristo. De modo que si alguno queda en Cristo, nueva criatura es. He aquí las cosas viejas fueron pasaron, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y ahora permítame recordarle su futuro. A ver, le cuento, señor Diablo, que en Apocalipsis 20 usted está determinado para estar en tierra caliente. Aquí dice, después de los 1000 años, señor Diablo, usted será llevado al gran trono blanco y usted será echado al fuego del infierno por siempre. Recuérdele el futuro al diablo. Ríase en la cara del diablo. No le permita al diablo entristecerlo. ¿Perdió algo esta semana? ¿Perdió algo esta semana? ¿Peleó con alguien esta semana? ¿Hubo injusticia en su trabajo esta semana? Entonces, alégrese, porque viene una bendición grande. En el nombre de Cristo. Puestos de pie, vamos a dar gracias a Dios. Voy a invitar a mi esposa que nos ayude en la oración.